¿sí? Hay distintas formas, ahora las vamos a ver. En la salud también hay que aumentarle a la gente los costos, copagos, cuotas moderadoras, esas cosas, y rebajar la prestación de los servicios de salud. Dicen que los problemas de salud tienen que ver con que al incorporar avances técnicos y científicos la salud se encarece, y entonces que eso debe más bien resolverse por el lado privado, porque dicen que el Estado gasta mucho en salud, pero que el gasto de bolsillo en salud es muy bajo, o sea, es que la gente pague más y que se restrinja el acceso a ciertos servicios de salud, sobre todo en lo que se llama no POS, ¿sí? No incluido en el plan de salud. Entonces, algunas enfermedades ponerles un techo de gasto. Por ejemplo, digamos cáncer de mama o enfermedades pulmonares que no estén incluidas en el POS. Entonces el gobierno dice a principios del año, cuando aprueba el presupuesto, eso tiene un techo de tantos millones, ¿sí? Si la persona llega en septiembre a demandar atención para esa enfermedad, le dicen, llegó tarde porque ya el techo presupuestal se agotó. El techo es un máximo, ¿no? Entonces esa persona tendría que esperar al otro año para tratar de que le atiendan su enfermedad, quizás ya demasiado tarde. Bueno, entonces hago una alusión muy rápida a estas otras reformas y me concentro un poco en la reforma pensional. Esto más o menos está explicado, digamos. Dicen, por ejemplo, que hay una bomba fiscal, es decir, que el Estado está gastando mucho dinero en pensiones. Dicen que el Estado le transfiere 40 billones anuales al sistema de pensiones. Para eso, pues la solución es acabar con pensiones o desmejorar la prestación de las personas que estén en colpensiones. Estas cifras van todas con truco, porque no es cierto que los 40 billones vayan a colpensiones. Los 40 billones van, por ejemplo, a las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Policía, que simplemente aportan un 1% del sueldo a las cajas de retiro, ¿sí? Entonces, arman la cosa de que son 40 billones, pero toda la reforma va a desmejorar a Colpensiones, ¿sí? Y Colpensiones recibe 12 billones, 12,8 millones de pesos al año. O sea, no es tal esa bomba fiscal, y no se resuelve desbaratando a Colpensiones, porque el gasto está por otro lado. Está en las fuerzas militares y de policía, o está también en regímenes especiales que están en marchitamiento, es decir, que ya el Estado no puede evitar ese gasto porque ya tiene ese compromiso, pero ese gasto tiende a declinar por la sencilla razón de que son regímenes que vienen caducando hace 10, 15 o 20 o más años, ¿sí? Bueno, en todo caso, bueno. ¿Siguiente? Sí, por favor. Bueno, ¿dónde está el problema fiscal? El problema fiscal no está en las pensiones, ni está en la salud. El problema fiscal está en esto, el anteproyecto de presupuesto general de la Nación, que está empezando a discutirse, pero lo que dejó el gobierno de Santos, ¿sí?, como anteproyecto de presupuesto, es por 259 billones de pesos, ¿sí? Y resulta que el servicio de la deuda es de 66,4 billones, es decir, el pago de la deuda es el principal rubro del presupuesto nacional, cubre prácticamente el 26% del presupuesto nacional, se va en pago de la deuda. Pero les voy a decir una cosa, esa es una deuda completamente usurera. De esos 66 billones, 30 billones van solamente para pago de intereses y comisiones, o sea, no son abono a capital, ¿sí?
Y así es todos los años, es decir, el 30, el 40, hasta el 50% se va en pago de intereses y comisiones. Bueno, Defensa y Policía tienen 38,61 millones. Sumados los dos, deuda y Defensa y Policía, tenemos 100 billones de pesos, el 38%, casi el 39% del presupuesto de la nación se va en eso. Y el gobierno ha establecido una serie de normas para garantizar. Anteriormente había una crisis como la que se presenta en Argentina y se puede presentar en Colombia, entonces venía el Fondo Monetario Internacional y ordenaba medidas de ajuste. Ahora hay un ajuste permanente que se llama la regla fiscal. La regla fiscal dice, en caso de superávit del gobierno, ese excedente no se puede gastar en nada distinto al pago de la deuda. Es decir, no se puede gastar en financiar las universidades que están desfinanciadas o en la salud, etcétera, sino tiene que ser el pago de la deuda o en medidas contracíclicas. Las medidas contracíclicas son cuando hay depresión de la economía, entonces le dan algunos subsidios a las empresas, a los bancos, etcétera, para que reactiven la economía. Entonces, el problema que tiene el presupuesto de Colombia se resume en esas dos cosas, no en las pensiones, no en la salud, no en... bueno, entonces, voy a hablar rápidamente de la situación que dejó la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones. La Ley 100 autorizó la creación de administradoras de fondos de pensiones AFPs, ¿sí? Y mantuvo, aunque mal herido, al Instituto de Seguros Sociales como un fondo de pensiones y que luego fue reemplazado por Colpensiones, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la situación? Los fondos privados de pensiones tienen 15 millones de afiliados y tienen 130.000 pensionados. Ojo a esa proporción, tienen 15 millones de afiliados y tienen 130.000 pensionados. Y Colpensiones, la estatal, tiene 6,5 millones de afiliados y tiene 1.300.000 pensionados. Es decir, Colpensiones se quedó con el gasto y los fondos privados de pensiones se quedaron con los ingresos. Ha habido, digamos, ha habido una serie de, bueno, podemos pasar, ha habido una serie de denuncias. Aquí Carolina Torres, que es profesora de matemáticas de la Universidad Javeriana, ha organizado con las víctimas de los fondos de pensiones una serie de denuncias. Algunas se transmitieron por la W, no sé si algunos de ustedes las oyeron, donde la gente denunciaba, primero, que la metieron con engaños o a la fuerza.